Buen día, Carlos. Buen día. Profe, Sí, Juan. puede ser en el 1A el f de x da un medio x más 2. ¿En qué ejercicio? El 1A. Espérate que lo busco. 1A. ¿Vos decís la función f cuánto vale? Sí, esa misma. Y la función, ahí es una recta que pasa por 2 y después tiene pendiente 4, 2, 4. O sea, un medio de x más 2, ¿está bien eso lo que me dijiste? Sí, eso ya encontré. Perfecto, sí, está bien, Eduardo. Sí. Porque en el resultado no estaba eso, creo. ¿No dice eso? Ah, entonces después lo chequeo. Está bien. Si hay un error, puede ser. Sí, sí, sí. Ah, después me fijo entonces. A ver si lo tengo abierto acá. En el drive. Acá. Ufa. Muchas. No. No lo abrió. Ah, falta un medio, ¿no? Sí, Sí. eso. Bien. Y eso viene a ser como que a x cambia también. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, después lo corrijo y lo subo con la corrección. ¿Sí? Muy bien, muy bien. No, gracias. Bueno, ahora obviamente con todo abierto no puedo. A ver acá. Puedo. Después lo corrijo ahí. Aparte lo tengo que bajar y volver a subir todo con la corrección. Bárbaro. Vamos a cerrarlo porque si no está todo abierto. Bueno, ¿cómo pudieron hacer las cosas de ayer para hoy? Así en general. Excelente. Ufa. Cuando me decido, digo, bueno, empezamos. Ah, son 8 y 10 minutos. ¿Alguna pregunta conceptual? Así no estoy pasando a otra pantalla mientras doy los OK. ¿No? Bueno, mientras voy a compartir solamente para que ya vayan viendo, vayan leyendo, digo, el comienzo de... Ah, la primera parte, mientras doy los OK, dos minutos más, porque si no te va a estar saltando y no puedo estar leyendo, como para, ¿no? Pero vayan leyendo ustedes el comienzo, ahí, la primera parte, ahí donde dice primitivas, ¿no? Lo otro es una cuestión genérica. Carlos, Sí, yo tengo una pregunta. dale, ¿Qué derivarías para que te dé x cubo? x a la cuarta sobre 4. Y x a la cuarta sobre 4, El un o cuarto sea, sobre 4. Acordate que las constantes cuando uno las deriva las pones claro, fuera, ¿está bien? sí, Si yo eso. derivo x a la cuarta, hay un 4x al cubo. Me pareció el x al cubo, pero hay un 4 que me está molestando. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por un cuarto. ¿Sí? Entonces Ok, uno parte de la función x a la cuarta sobre 4. Entonces cuando uno deriva,
el 1/4 sale afuera, después baja un 4, con lo cual el 4 con el 4 se va y me termina quedando solamente x cubo. ¿Entiendes? Listo. Sí, 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 perfecto. Esa es la idea. ¿Se ve el PDF, chicos? Sí. Bárbaro, gracias. Bueno, ya no hay muchos que... Bueno, lo que vamos a ver en esta clase es, bueno, lo que se llama el concepto de primitiva para dar origen después a lo que se llama otro tipo de integrales, que son las integrales indefinidas. Ayer trabajamos con la definición de función de integral definida y también de lo que era función integral. Bueno, hoy vamos a ver lo que son las funciones indefinidas, ¿sí? Y bueno, y vamos a empezar con el primer método de integración. Bueno, ¿a qué se llama primitiva? Bueno, acá tenemos la definición, es dada una función en un intervalo, ¿sí? Encontrar una primitiva de esa función es encontrar otra que al derivarla, ¿no? Encontrar una función g, ¿sí? Que al derivarla me dé la f que estaba mirando. Entonces a eso se le va a llamar una primitiva, ¿sí? De la función. Puede ocurrir que una función f no tenga primitiva, eso puede pasar, ¿sí? No es que todas las funciones tienen primitivas, así como, y es lógico, ¿no? Porque nosotros hemos visto que no cualquier función era derivable, entonces, yo estoy buscando algo que su derivada sea tal cosa, puede ser que no pueda derivar y que esa función que me están dando no tenga una primitiva, ¿sí? Después vamos a mostrar un par de ejemplos. Típico que empiezo a hablar y tengo que estar saltando. Bueno, ahí vamos de nuevo. Bueno, una particularidad de las primitivas, ¿sí? Es que no es una relación biyectiva, en el sentido de que cuando yo tengo una función y la derivo, la derivada es única. Cuando yo tengo una función y busco primitivas, hay infinitas, ¿sí? No es única. ¿Por qué? Porque obviamente yo puedo, vamos al caso que teníamos, digo recién, por ejemplo, 2x. Esa es mi función. Quiero algo que al derivarlo me dé 2x. Bueno, x cuadrado me sirve. X cuadrado más 8 también me sirve. X cuadrado más 1/5 también me sirve. X cuadrado menos 17 también me sirve. O sea, infinitas. O sea, x cuadrado más cualquier constante me sirve. ¿Sí? O sea, que dadas dos primitivas, ¿sí? La diferencia entre ellas siempre va a ser una constante. O sea, por eso está claro que siempre hay infinitas. Esa es una diferencia respecto a que cuando uno va hacia un lado, o sea, uno va en el sentido, digo, que uno va hacia la derivada, el resultado es único, pero cuando uno quiere irse para atrás, quiere volver, o sea, conozco una función y quiero buscar quién derivado me da esa, o sea, el conjunto de primitivas, uno lo que consigue es una familia de primitivas, no una sola, ¿sí? Bueno, acá abajo, a modo de ejemplo, hay dos funciones que no tienen primitivas. Una se llama la función de Dirichlet, una función que para todo número racional entre 0 y 1, ¿sí? Asigna un 1 y para todo número que no es racional, por lo tanto sería un irracional, asigna un 0. O sea, tiene infinitos huecos como infinitos puntos. O sea, es una función muy particular, está demostrado que esa función no es integrable. Y acá una función más sencilla, una función esta la pueden dibujar, ¿sí? Y cuando ustedes buscan, ¿sí? Por ejemplo, si buscamos el área debajo de la curva, lo que vamos a encontrar que en todo el intervalo desde 0 hasta 4, la función no es derivable en todo el intervalo. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando uno busca la función, como decimos en el ejercicio 1 y en el ejercicio 4, justo en el lugar de empalme de la función a, ¿no? A de x, el área, no es derivable en ese punto porque presenta un pico. ¿Está bien? Esta función en particular es discontinua, el a de x es continua, pero no es derivable. ¿Sí? Bueno, acá a modo de ejemplo, ¿sí?
hallar dos primitivas de la función 2x, bueno, x cuadrado es 1, ¿sí? ¿Por qué esto es una primitiva? Y bueno, porque cuando derivo x cuadrado me da 2x, que es la f, ¿no? O sea, eso es el concepto básico de la definición, pero también puedo presentar otra, que es x cuadrado más 6, que también si yo derivo esto me da 2x, que es la f, ¿sí? O sea que en general, ¿sí? Existen infinitas primitivas de una función f, y en general uno las representa como, bueno, la parte funcional más cualquier constante que es un número real, ¿sí? Entonces, habrá que ver que ya vamos a ir centrándonos en ejercicios de la práctica, donde en algunos casos me están pidiendo todas las primitivas, en algunos casos me quedo con una sola, y hay que entender por qué uno va haciendo ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que nos están pidiendo acá en este ejemplo? Muy sencillo, como el ejercicio 8 de la práctica, ¿sí? Ahora vamos a mirarlo, así ya vamos identificando. En el ejercicio 8, fíjense que me van diciendo, en cada caso, ya era una función f que satisfaga esto. Está enunciado de otra manera, pero es lo mismo, porque yo digo, bueno, yo sé que f' es 2. Bueno, ¿quién es la función que al derivarla me da 2? Pero lo que estoy buscando es una primitiva de 2, ¿no? Quiero buscar una función que cuando la derive me dé 2. Una función cuando la derive me dé x. Una función cuando la derive me dé seno de x. O sea, fíjense que puedo escribir este concepto a través de este tipo de enunciado, o también podría haber dicho el enunciado de esta manera. Allá dos primitivas de fulanito. O una primitiva o todas las primitivas. O sea, fíjense que lo que hay que entender, hay que jugar también con las distintas maneras de decir lo mismo, ¿no? Puedo usar la terminología de hablar de primitivas, o puedo decir, bueno, te doy f' y búscame f. En el fondo es lo mismo, ¿sí? ¿Queda claro ese concepto? A ver, otro ejemplo, ¿sí? Acá ya lo escribí como está en el enunciado, para que vean las dos maneras de pedir lo mismo, porque a veces uno lo sabe hacer de una manera, después en un enunciado aparece de otro, ¿y cómo se hace? Bueno, es lo mismo, ¿sí? Hallar todas las funciones f que satisfagan que f' es 3 seno de x. O sea, busco las primitivas de 3 seno de x. ¿Quiénes son aquellas funciones que al derivarlas me dan 3 seno de x? Bueno, entonces, a ver, las partes que son constantes, multiplicativas, o sea, 3 por algo, bueno, esas me las olvido por un ratito, y yo primero lo que busco es la parte funcional. Y bueno, ¿qué cosa al derivarlo me da un seno de x? Bueno, menos el coseno, porque la derivada del coseno era menos el seno. Yo no tengo un menos acá. Entonces, menos el coseno, su derivada, me da el seno de x. Pero eso me está dando el seno de x. Y yo quiero un 3. Bueno, entonces si yo pongo menos 3 coseno de x, me va, si yo derivo esta parte, me da 3 seno de x. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el menos 3 sale afuera en la derivada del coseno es menos el seno, ahí cambia el signo, y entonces me quedó 3 seno de x. Y si yo le sumo el número que quiera, ¿sí? Constantes aditivas, o sea, que están sumando, bueno, tengo todas las funciones. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que se llama la familia de primitivas. ¿Sí? Por ejemplo, tengo esto. Tengo x, acá en realidad, no me acuerdo qué número era. Tipié mal ahí. Bueno, ahora me fijo x más 2, creo que es. No. Bueno, olvidémonos de este ejercicio porque ahí no sé qué tipié y de esa raíz de x. Sí, raíz de x. Bueno, y este queda para tarea. Igual es para me fijo qué número, creo que era raíz de x acá. Bueno, buscar primitivas es mentalmente ir para atrás en la práctica 5. ¿Qué significa eso? Es buscar en mi mente, idear qué cosas al derivarlas dan lo que tengo en mi mano, ¿sí? Ahora bien, hay ejercicios, como este que vamos a ver, el número 3 acá indica que es tipo el ejercicio 8 ahora, ¿sí? Donde me dicen, dada una f, ¿sí? ¿Sí? Vamos acá al enunciado, dice, dada una f, ¿sí? Hallar la primitiva g
de cada una de las siguientes funciones f, o sea, yo tengo que buscar funciones que al derivarlas vayan dando todas estas que están acá, pero además que satisfagan una condición que se pide. La condición que se pide es que, bueno, esa primitiva en tal valor valga tal cosa. ¿Sí? Obviamente este ejercicio después va también está enunciado de dos maneras. Yo estoy poniendo todas las maneras que se pueden enunciar los mismos tipos de ejercicios. ¿Por qué? Porque en la práctica, vamos a mirar la práctica, ejercicio 9, perdón, acá. Fíjense que tiene esa estructura que estamos viendo, pero está enunciado distinto. Está enunciado como G' y encontrar en cada caso la función G. Bueno, pero la función G, ¿qué es de G'? La primitiva. ¿Sí? En realidad, las primitivas. Lo que pasa es que me están pidiendo de todas las primitivas aquella que cumpla una condición. Es lo mismo que estamos viendo acá. ¿Está bien? Pronunciado de otra manera. Y bueno, entonces vamos a la resolución, vamos al primero, es este polinomio de grado 3 con la condición de la primitiva. Bueno, primero busco la familia de primitivas. Bueno, ¿qué cosa? Al derivarlo me queda 8x al cubo. Fíjense que como tengo términos, estoy usando esto de la práctica 5, que la derivada de la suma o la resta era la suma o la resta de las derivadas. Entonces lo que voy a hacer es buscar una primitiva del primer término, buscar una primitiva del segundo término, y si hubiese más, lo voy haciendo de la misma manera, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué cosa al derivarlo me queda 8x al cubo? Bueno, el 8 me lo olvido por un ratito y digo, x al cubo, ¿qué cosa lo derivo? ¿Qué cosa derivada me da x al cubo? Digo, bueno, cuando yo derivaba polinomios bajaba un grado, o sea que si tengo x al cubo, tengo que tener un x a la cuarta. Bueno, acá está un x a la cuarta. ¿Para qué pasa cuando derivo un x a la cuarta? Me queda un 4x al cubo. Ah, pero yo necesitaba un 8. Entonces, 2x a la cuarta, su derivada va a ser esto. Lo mismo con esto. Digo, bueno, ¿qué cosa derivada me da x? Bueno, un x al cuadrado. Pero cuando un x al cuadrado me queda un 2x. Yo acá tengo un menos 6, entonces pongo un menos 3. Y eso uno rápidamente puede comprobar que si uno deriva esta parte me da esta función. Ahora, eso es la parte funcional. Yo necesito todas las primitivas, entonces más k. Ahora, yo de todas las primitivas quiero aquella que cumpla con una determinada condición. O sea que cuando yo tengo una función y busco las primitivas y me dan una condición, ya no tengo infinitas. De toda la bolsa de las infinitas primitivas estoy seleccionando una. Seleccionando no yo, sino según la condición selecciona. Como tengo el dato que g-1, en este caso tiene que dar -1, evaluamos esta expresión en ese valor -1, ¿sí? Y a partir de ahí yo puedo despejar quién es el k. Entonces en este caso el k me queda que es 0, haciendo las cuentas. Y entonces hay una única primitiva cuya derivada es esto, y esa primitiva cumple que g-1 da -1. ¿Está bien? A ver para el segundo. Trabajo con esta función, ¿sí? Buscamos las primitivas de esto. ¿Qué cosas derivados dan 1 sobre x más 3? Bueno, en este caso, acá tengo que poner el módulo que me olvidé, ¿sí? Eso es algo que estaba hablando hoy antes cuando en las consultas. Cuando uno deriva una función módulo, ¿sí? Para que entendamos la ida y la vuelta de esto, si yo tengo como punto inicial un logaritmo, por ser una función que ya vimos en la práctica 1 y sabemos cómo trabajar su dominio, debemos exigir que esto sea mayor que 0. Bueno, entonces, como esto es mayor que 0, cuando uno deriva tiene esto, donde esta parte ya no va a ser 0, que es lo que a mí me interesa. Ahora, cuando yo parto de esto, la única condición es que esto sea distinto de 0. Podría ser un negativo. Con lo cual, cuando yo busco una primitiva, yo tengo que poner el logaritmo, porque yo sé que ¿qué cosa al derivarlo me da 1 sobre x más 3? Bueno, el logaritmo de x más 3. Pero acá el x más 3 puede ser negativo y acá no puede ser negativo. Entonces acá hay que poner unas barras de módulo, que ahora después lo corrijo, ¿sí? Lo subo con la corrección. ¿Estamos? Entonces esto sería el logaritmo del módulo de x más 3.
Obviamente más K uno tiene toda la familia. Pero de toda la familia uno se tiene que quedar con la condición, con aquella que cumple la condición. En este caso que G menos 2 de 6, bueno, evalúo en menos 2, lo igualo a 6, o sea, donde dice X pongo menos 2, me queda una ecuación, siempre sencillas, en este caso K vale 6, y entonces la respuesta es esta la función. ¿Sí? ¿Estamos? Último, otro caso más, dos más. Tengo la expresión 12 por x menos 1 al cubo. Bueno, ¿qué cosa? El 12 me lo olvido por un ratito. ¿Qué cosa? Derivado, me queda x menos 1 al cubo. Bueno, si yo hago x menos 1 a la cuarta, su derivada era un 4 por x menos 1 al cubo por la derivada de adentro que es un 1. O sea que me quedaría 4x menos 1 al cubo, pero yo no tengo un 4, tengo un 2. Entonces por eso está agregado este 3. ¿Está bien? Es pensar mentalmente qué cosas al derivarlo, ¿sí? Me da lo que tengo en la f. Bueno, obviamente tomo la familia completa, hago cumplir la condición que g en 2 de 5, y en este caso me sale que k vale 2, y bueno, de toda la familia queda determinada una en particular. ¿Sí? Bueno, y lo mismo acá, ojo con este, ¿sí? Acá me falta el pi de abajo. Bueno, este hay que corregirlo. A ver, coseno de 2pi por x. ¿Quién al derivarlo me da un coseno de algo? Bueno, la derivada de el seno me daba el coseno. Pero cuando yo derivo el seno, obviamente, si acá dice coseno de 2pi por x, tiene que ser el seno de 2pi por x, porque su derivada recién ahí sería el coseno de 2pi por x. Ahora, cuando yo derivo, como esto es una composición, el seno de una función donde no está solo x, ¿sí? Hay que cerrarla la cadena. Entonces, cuando uno deriva, es el seno de 2pi por x, su derivada es el coseno de 2pi por x por 2pi. ¿Está bien? Entonces acá hay que dividir por 2pi para eliminar ese 2pi que estaría saliendo de la regla de la cadena, ¿no? Acá está claro que tiene que haber un pi ahí abajo, ¿sí? Bueno, entonces ahí otra vez tiene toda la familia, evaluando en el valor, listo, ya después con eso sale el valor de k. ¿Está bien? Ahora, si uno mira la estrategia o lo que está hablando el ejercicio 9, que es de esto lo que estamos hablando, de cómo selecciono una de todas las infinitas primitivas, vamos a tener caso donde habla de una primera derivada, de una segunda derivada, de una tercera derivada. ¿No? O sea, esa es la particularidad de este ejercicio. Por eso vemos primero un primer escalón, el que hice recién, y ahora nos vamos a enfocar en eso. ¿No? Acá es donde presento un ejercicio similar a eso. Y escrito en el mismo lenguaje que está ahí, ¿no? Para que se vea en el lenguaje de este ejercicio, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Era hallar una primitiva g de una f, tal que te digo quién es la f y te digo que tiene que cumplir la primitiva. O sea, como que está muy en el orden teórico, o sea, en el sentido de que usando la terminología teórica. Acá está más enmascarado, ¿sí? Porque dice, vale, encontrar g dada que g segunda vale tanto, y fíjense que ahora que parto desde g segunda, tengo dos datos, que g menos 2 vale 10 y que g' en 1 vale menos 6. ¿Sí? Entonces, a medida que me voy a derivadas sucesivas más altas, necesito más datos para determinar. Y bueno, entonces comenzamos desde G segunda. Busco una primitiva de G segunda, es decir, G'. ¿Por qué? Porque yo lo que busco es una función, esta, que al derivarla me dé esta. ¿Qué cosa al derivarla me queda una G segunda? Bueno, una G'. Entonces, ¿quién es G'? Bueno, es algo que al derivar me dé esta cuadrática. Bueno, entonces, tengo un x cuadrado. ¿Qué cosa al derivarlo me queda un x cuadrado? Es x al cubo sobre 3. Bueno, como tengo un 36, es 12x al cubo. ¿Qué cosa derivado me queda 6x? Bueno, 3x cuadrado, ¿no? Pues si derivo esta parte me queda el 6x.
¿qué cosa derivado me da menos 3? Bueno, menos 3x. Y obviamente, más k porque tengo toda la familia. Pero entendiendo que esto es g'. Bueno, pero me dieron un dato sobre g'. Entonces uso ese dato, que g' en 1 es menos 6. Hago lo mismo que hice en los ejercicios anteriores, ¿no? Igualo, despejo, y entonces determino cuánto vale la constante k. Bueno, en este caso me da menos 18, si no están mal hechas las cuentas. Que 12 pasa restando, está bien, es menos 18. Y entonces quedó definida, o sea, unívocamente, quién es g'. Bueno, pero si conozco g', mi objetivo era conocer g, o sea, necesito una primitiva de esto. Es una función que al derivarlo me quede 12x al cubo más 3x cuadrado menos 3x menos 10. Bueno, otra vez uno empieza a buscar, decir, bueno, ¿qué cosa al derivarlo me da un 12x al cubo? Bueno, 3x a la cuarta, ¿no? Cuando derivo el 4 está bajando, me queda un 12 y me queda x cubo. Lo mismo acá, lo mismo acá y lo mismo acá, ¿no? O sea, busco las primitivas de cada término de esta función polinomio. Bueno, obviamente entiendo que siempre es más k, no busco una primitiva, busco la familia completa y después, con el dato que uno tiene, determina qué valor necesita tener esa constante para que se cumpla la condición dada. En este caso, bueno, reemplazando en menos 2 e igualándolo a 10, sale que el valor de k, en este caso acá con k2, es menos 60. Y ahí queda escrito. Perdona, Carlos, te hago una pregunta. ¿Vale? ¿Por qué le agregás el resultado de la primitiva anterior a la nueva? Y porque, digamos, o sea, uno está buscando una función g que 2 veces derivada me dé esto, pero además que cumpla con estas dos cosas. ¿Sí? Entonces, cuando yo busco la primitiva de g segunda, que es g' tiene que cumplir una condición. Entonces, ya busco el valor de k que haga que esa g' cumpla esa condición, porque si no cumple esta condición, después no tiene por qué cumplir la otra. Está bien. ¿Está, Mateo? Perfecto, gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, y de esa manera uno consigue esa situación. Dejo de tarea, es importante que lo hagan, porque una vez tomaron uno así en el parcial y metieron la pata, ¿sí? Y miren la diferencia, para que después lo hagan tranquilo durante la semana, pero miren esto, o sea, decís, bueno, pero es lo mismo, encontrar g tal que g segunda es una copia del otro. Ojito que los dos datos son sobre g. No es un dato sobre g y un dato sobre g'. Es una pequeña diferencia. Pero bueno, tienen que ver cómo la trabajan. ¿Entiende lo que estoy queriendo decir? O sea, siempre propongo un ejercicio que tiene algo que les permite evaluar lo que hicieron antes, ¿sí? Y además tiene la respuesta. ¿Estamos? Pero ojo con eso, ¿no? Entonces, o sea, es del mismo estilo, ¿sí? Donde van a tener que conseguir tiene g, o sea, la primitiva de g segunda, y una vez que tengan la primitiva de g segunda, que es g', la primitiva de g', que es g. ¿Está bien? Cuando tengan eso, bueno, va a tener que cumplir dos condiciones g. Bueno, y deben encontrar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, con esto nos da pie a definir lo que se llama integral indefinida, ¿sí? Entonces, hemos visto que si una función es continua, tiene primitiva, que existe una familia de funciones que al derivarlas me da f, y que en vez de estar diciendo el conjunto de primitivas de f, ¿no? Quiero el conjunto de las primitivas de una función f, bueno, existe una forma simbólica en matemática. Acuérdense que la matemática es un lenguaje, ¿sí? Una cantidad, yo digo, de chirimbolos, de dibujitos, que son estos que estoy poniendo acá, y cuando uno ve eso, es lo mismo que haber redactado lo que redactábamos acá arriba. Digo, bueno, yo miro esto y digo, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo primitivas de f. O sea, esto que está acá, que uno dice, bueno, la integral de f de x diferencial x, bueno, sí, eso es
el lenguaje matemático de lo que estoy mirando, es la integral de f de x diferencial x. Pero eso, ¿qué significa? O sea, que en el lenguaje, ¿qué es lo que me están pidiendo? Bueno, lo que me están pidiendo son las primitivas de la función del integrando. O sea, esto que nosotros poníamos, por ejemplo, para este ejercicio de acá, vamos a uno que tengamos hecho, acá, vamos al primero que era con g. Más fácil. Yo tengo esto acá. Hicimos, bueno, buscamos las primitivas, que se son, encontramos esta, perdón. ¿Sí? Y bueno, yo en vez de escribir todo lo que hice, podría haber puesto chirimbolo de integral de esta cosa, diferencial x, y la respuesta es esta. Y no tengo que escribir todo lo otro. O sea, porque justo ese símbolo, lo que me está diciendo es, buscate las primitivas de la función que está dentro del símbolo de integral, con la variable que me está indicando. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando uno, acá está la versión del resultado, ¿no? Cuando uno tiene esto, lo que está proponiendo son las f's, donde las f's son las funciones que al derivarlas me dan la del integrando, o sea, las primitivas, ¿sí? Y al poner más k es porque está la familia completa. Por lo tanto, bueno, volviendo a ese ejemplo inicial, la integral de 2x diferencial de x es x cuadrado más k. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto, me da la función del integrando. Con lo cual, todos los ejercicios de integral, si bien les subimos las respuestas de la práctica, ¿sí? Cuando las integrales son indefinidas, ¿qué significa? No hay límites de integración, ¿sí? Porque lo que está buscando uno es la familia de primitivas. No habría que darle la respuesta, porque uno mismo puede chequear si hizo bien la integral. Agarra la función que obtuvo como resultado, la deriva y le debería dar la función del integrando. ¿Está bien? Bueno, recuerdo la propiedad súper importante de linealidad, porque se usa muchísimo, ¿no? Que la integral de una combinación lineal de dos funciones es la integral de cada una por separado. Acá me olvidé de poner afuera, ¿sí? K1 y K2, ¿no? Que las constantes salen afuera y la integral de una suma es la suma de las integrales. Bueno, para no estar continuamente sin ver, decime cuál es la derivada, la función que al derivarlo da tanto, uno puede formalizar lo que se llama una tabla de primitivas o una tabla de integrales y decir, bueno, cuando tengo una constante, ¿quién es la integral de una constante? O dicho de otra manera, ¿quiénes son las primitivas de una constante? ¿No? Son las dos maneras de decir lo mismo. Bueno, una lineal donde la pendiente sea a. ¿No? Si tengo la integral de 3, es 3x más una constante. Si tengo algo de la forma x a la n, si ese n es distinto de menos 1, está bien, ojo con eso, porque si es un menos 1 es 1 sobre x, que está acá. Ahora, si es cualquier otro exponente que no sea menos 1, bueno, cuando uno busca las primitivas es x a la n más 1 sobre n más 1. Es lo que hicimos recién, ¿no? X cubo, bueno, es x a la cuarta sobre 4. X a la séptima sería x a la 8 sobre 8, ¿no? O sea, cuando uno busca las primitivas, o dicho de otra manera, la integral, bueno, es x a la n más 1 sobre n más 1. Bueno, primitivas de a a la x es a a la x, siempre más la constante. Primitivas de a la x es a la x sobre el logaritmo de a. O sea, fíjense que es como haber cambiado de posición, ¿no? Esta tabla de este lado y esta de este lado, lo que veíamos cuando estábamos en la práctica 5, ¿sí? De 1 sobre x, bien, acá no se me olvidó de ponerlo, el módulo de x. Primitiva del seno es menos el coseno, ojo con eso. La del coseno es el seno, ¿sí? Bueno, y esta está puesta acá, pero digamos, ustedes este año no vieron las derivadas de las funciones inversas, pero la pongo porque, a ver, van a asumir que las vieron este año, así se la tienen, ¿no? La primitiva de 1 sobre 1 más x cuadrado es el arco tangente de x. Bueno, teniendo estas básicas, ¿sí? Que fíjense que son las mismas básicas que vimos
en la práctica 5, ¿no? O sea, estamos viendo las cosas que son constantes, estos arman polinomios, estos son exponenciales, esto también, tipo homográficas en alguna manera, las dos funciones trigonométricas, o sea, las familias básicas de la práctica 1. Entonces buscamos las primitivas. Ahora está claro que hay un montón de familias de funciones que se arman combinando todas estas cosas, ¿sí? Ya sea porque las multiplico, porque las divido, porque hago composiciones, porque, bueno, todas las operaciones que se quieran. Entonces, lo que vamos a mirar ahora es, bueno, cómo uno empieza a encontrar mecanismos que le permiten resolver integrales. Así como cuando hicimos derivadas, nosotros encontramos la tabla de derivadas, que lo hacíamos haciendo el límite cociente incremental, pero después para hacer derivadas aprendimos reglas de derivación. Bueno, acá estamos haciendo la tabla de integrales, y lo que vamos a ver después no se llaman reglas, se llaman métodos de integración, ¿sí? Pero bueno, acá los primeros ejercicios, ¿qué ejercicio? Tipo el 10 de la práctica, es, bueno, a ver, decime cuánto es la integral de 5x a la cuarta diferencial x. Fíjense que poner esto es lo mismo que yo haya dicho lo que voy a decir ahora. Dada la función 5x a la cuarta, encontrame sus primitivas. Decir todo eso que acabo de decir es lo mismo que poner estos símbolos. ¿Está bien? O sea, eso es lo que tienen que registrar. O sea, ¿qué significa esto? Y estoy hablando de una integral indefinida donde los límites de integración no están. Que no estén, justo significa que, bueno, buscate las primitivas. Bueno, ¿qué cosas derivados dan 5x a la cuarta? Está claro que es x a la quinta. ¿Está bien? ¿Estamos o no? ¿Sí? X a la quinta, voy acá si ya los tenemos. ¿Qué cosa derivado da x más x más pi sobre 3? Bueno, a ver, un mecanismo sería, si uno dice, bueno, yo podría pensar que el coseno de x más pi sobre 3, su derivada ya es esto. Otros me podrían decir, bueno, que el seno de una suma es el seno del primero, coseno del segundo, coseno del primero, seno del segundo, ¿no? Estoy usando la identidad de allá de la práctica 1, eso está totalmente bien. Pues poner el valor del coseno de pi sobre 3, el valor del seno de pi sobre 3, son las dos cosas que están acá. Y entonces ahora uso la linealidad, ¿no? La constante esta sale afuera de la integral, o sea, primero hago la integral de la suma, y las constantes salen afuera, ¿no? La propiedad de linealidad. Entonces, fíjense que lo que uno, o sea, ¿por qué lo hice de esta manera? Porque es la manera en la cual uno va a empezar a trabajar con los métodos de integración. Uno, cuando en el integrando aparece algo que no está en tabla, ¿sí? No está en tabla, porque en tabla, ¿quién estaba? El seno de la x, no de x más algo. El coseno de la x, no el coseno de x más algo, ¿sí? Entonces, uno lo que trata es de empezar a modificar el ejercicio a través de igualdades, obviamente, porque si no, no estaría resolviendo el ejercicio que le dieron, tal que en algún momento aparezcan las cosas que están en tabla. En el momento que llego a lo que está en tabla, ¡pum!, listo. Una primitiva de esto, ya sé que es menos el coseno, una primitiva de esto sé que es el seno. Fíjense que esto que está acá es la primitiva de esto que está acá, y este menos, ¿no? Este menos con el coseno es la primitiva del seno. Obviamente multiplicado por un medio o 1 multiplicado por raíz de 3 sobre 2 la otra. Y ahí tengo esa estructura. En el caso este, ¿sí? Muestro lo mismo, el 5 sale afuera, ¿no? Propiedad de linealidad, de x a la cuarta a la tabla. X a la cuarta, x a la quinta sobre 5, que es lo que dice acá. O sea, lo que estoy tratando de mostrar en los primeros ejercicios es cómo va a ser la dinámica cuando las cosas se compliquen. Bueno, voy a tener que ir en busca de aquellas cosas que están en tabla, ¿sí? Bueno, 4 sobre x, el 4 sale afuera por linealidad, acá tiene que haber un 1, ¿sí? Acá afuera lo volví a escribir ahí. Y me quedaría 1 sobre x, que uno busca acá. Ah, sí, está en tabla, acá está. Entonces el logaritmo del módulo de x. Uno pone el resultado
¿sí? Acá. Y estas cosas las escribo porque, a ver, suelen ocurrir que uno dice, "Ay, pero yo llegué a un resultado y no llegué a ese", ¿no? Este resultado y este es el mismo. Por propiedad de los logaritmos, cuando había un número afuera, yo podía meterlo adentro como potencia, ¿no? ¿Está bien? Entonces, puedo escribir eso. Para que sepan esos trucos, para cuando uno controla resultados, sepa que a veces pueden modificar las expresiones para llegar al mismo resultado, ¿no? Bueno, y a ver tenía esto que está acá. Todo esto, si voy como hacía antes, ¿no? Acá es donde queda claro por qué esto, de la estrategia de tratar de empezar a hacer cuentas para llevarlo a las cosas que están en tabla. Si yo busco esto así, digo, bueno, a ver, una primitiva que me dé menos 6 sobre x cuadrado por todo esto. Ni en pedo la voy a adivinar. Bueno, pero no hace falta adivinar. Digo, bueno, a ver, empiezo a modificar el integrando. Como tengo un producto, puedo hacer distributivo. Eso es lo que me quedó acá. Ojo, que lo único que hice es que en la última parte, cuando hago este menos 6 sobre x cuadrado por el último, bueno, este menos por el menos me queda más, el 6 por el 2 me queda 12, y fíjense que el x cuadrado estaría dividiendo, entonces lo escribo como x a la menos 2. Entonces, si uno mira, digo, bueno, yo tengo la integral de todas estas cosas que son sumas y restas, sería la integral del primero, más la integral del segundo, más la integral del tercero. Y las constantes, el menos 42 puede salir afuera de la integral, cuando hago la distributiva, y el 12 también. Pero si ustedes se fijan, las partes que son variables, las que tienen a la variable x, son x a la n, x a la n, obviamente con distinto, acá es x al cuadrado y acá es x a la menos 2. O sea, cada una de las cosas que aparece, de las cuales tengo que averiguar una primitiva, son las cosas que están en tabla, están acá, en este renglón, con distintos n. Cuando es un 2, x cuadrado sería x al cubo sobre 3. Cuando tengo x a la menos 2, es x a la menos 2 más 1, o sea, a la menos 1 sobre menos 1. Es lo que tienen acá. ¿Está? Siempre más la constante, porque el concepto de haber puesto estos chirimbolos, ¿no? Esto de acá, a diferencia del x, es la familia de primitivas, por lo tanto tiene que estar toda la familia completa, más una constante. Bueno, y después esta parte se hizo la cuenta y se acabó la historia. ¿Está bien? Lo mismo acá. El 6 lo puedo sacar afuera, y si yo dejo la escritura raíz quinta de x a la cuarta, yo voy acá a la tabla y digo, pucha, pero en la tabla no hay nada con una raíz. Bueno, no hace falta, porque las raíces se pueden escribir como exponente, como potencia fraccionaria. Entonces van a estar dentro de este renglón las raíces. ¿Sí? Entonces eso es lo que hice acá. Raíz quinta de x a la cuarta lo escribo como x a la 4 quintos. Entonces uso ese renglón, x a la n. ¿Cómo eran las primitivas? Es x a la n más 1 sobre n más 1. O sea, en este caso va a quedar a la 9 quintos sobre un 9 quintos, que lo escribo como un 5 noveno multiplicando. Bueno, después se hace la cuenta y se acabó la historia, ¿no? Se simplifica el 3 con el 3, 6, o sea. Pues son cuentitas, ¿no? Estamos acá otra vez, la raíz quinta de... No, está bien. Ven a ver si entienden este paso, porque ahí es donde muchas veces también meten la pata. A ver, de este paso a este. Si me dicen qué pasó. Porque, ¿qué es esto? X a la 9 quintos, escrito con símbolo de radical. ¿Quién es? Raíz quinta de 9, de 4, de x a la cuarta. Si es x a la 9 quintos, es raíz quinta de x a la novena. Novena. ¿Está bien? Ahora, x a la novena es x a la quinta por x a la cuarta. Entonces, si yo distribuyo la raíz quinta de x a la quinta, es esta x que está afuera. ¿Se entiende eso o no? Eso se hace mucho, ¿eh? Uno siempre que tiene raíces y potencias, es una norma en matemática, uno busca que la potencia siempre sea más chica que
el índice de la raíz. Si es más grande, uno opera hasta que extrae los factores del radicando. Eso lo aprenden en la escuela secundaria. ¿Sí? ¿Vamos con eso? ¿Entendió este paso? Otro ejercicio. No, Carlos, yo no lo puedo entender. Bueno. Yo tengo raíz quinta de x a la novena, es la raíz quinta de x a la quinta por x a la cuarta. Porque como son productos de iguales bases, se suman los exponentes. Y esa es la raíz quinta de x a la quinta por la raíz quinta, pues la raíz se distribuye con el producto, x a la cuarta. Y la raíz quinta de x a la quinta es x. Y esto me queda raíz quinta de x a la quinta. Donde esto que estaba acá era x a la 9. ¿Está? Sí, ahora sí, lo puedo ver más claro, gracias. No, de nada. Profe, en el chat preguntó algo Eduan. A ver, espérate que miro. En ejemplo de, a ver, vamos a mirar. ¿Dónde estamos? Acá. En el D, creo que no puedo ver las dos cosas al mismo tiempo, entonces. No es menos 14 por x a la cuarta. ¿Dónde 14? A ver. No encuentro dónde me estás diciendo, Don. Carlos, te aviso Eso que era lo anterior. y ese error. Me preguntaba lo mismo. ¿Qué cosa? Viste que tenés una fracción ahí, o sea, tenés una resta sobre X, tenés ahí. Sí se me están hablando, chicos, pues si no es imposible. Yo no puedo ver el ejemplo porque no lo estás presentando, sino te Está digo. presentando de pizarra, profe. Bueno, ya voy. Complicado. A ver, ahora sí se ve. Ahora sí. Ah, dale. ¿Viste que sacás como un denominador X? Ujú. Bueno, Ah, acá, la cuarta. claro. Sí, ahí, bueno, tipeo. Sí, después lo corrijo. Sí. Aclaro que es x a la cuarta, como acá aumentó también que es x al cuadrado. Sí. ¿Está? Ahí está, he entendido, Eduardo, lo que me decías también. Sí, sí. Sí, profe, eso. ¡Salud! Vale. Bueno, ¡Fuego! acá. Otra vez. Tengo todo esto. Si uno lo piensa desde el punto de vista de la estructura teórica, bueno, es la integral de una función por dx. El objetivo es encontrar alguien que derivado me dé todo esto. Bueno, así como está escrito, es imposible que yo de la nada me dé cuenta qué cosa derivado me da raíz cúbica de x cuadrado por 5x menos 2x. O sea, es imposible. ¿Está bien? Entonces, bueno, entonces ahí es donde empiezan todas estas cuestiones técnicas de, bueno, estrategias para encontrar las primitivas de las funciones que me van dando, ¿no? Entonces, bueno, una de las primeras estrategias que estamos viendo en casi todos estos ejercicios es o usar las propiedades de linealidad, donde no saco las constantes afuera, o en el caso de este, uso la propiedad, una identidad trigonométrica, o acá que hago la distributiva y reescribo como x a la n. Acá fue el primer caso donde había un solo término con una raíz. Bueno, acá hay más cosas con raíces, ¿no? O sea, voy tratando de ir subiendo de a poco el nivel. Bueno, entonces yo sé que las raíces no van a estar en la tabla, pero están como potencia. Entonces, bueno, esto lo escribo como x a la 2 tercios. Esto queda igual.
Esto lo escribo como x a la 1/2. Puedo hacer la distributiva. Y cuando hago la distributiva tengo la ventaja de cuando hago x a la 2/3 por x, como son productos de potencia de iguales bases, se sumarían los exponentes. Por eso queda x a la 5/3. Lo mismo cuando hago este por el segundo de los términos, tengo el x a la 2/3 por x al cuadrado por x a la 1/2. Son todos productos de iguales bases. Entonces sumo el 2/3 más el 2 más el 1/3. No me equivoco, daba 19 sextos. Bueno, entonces de esa manera, fíjense que yo logro transformar un radicando que me era imposible pensar en sus primitivas en expresiones donde tengo la integral de una resta, donde yo puedo pensar la integral del primero menos la integral del segundo. El 5 lo puedo correr hacia afuera y entonces lo único que tengo que pensar es una primitiva de bx a la n, donde el n es 5/3. Y lo mismo acá. Toda la estrategia fue para modificar, modificar, modificar y usando propiedades o operaciones válidas, llegar a que aparezcan las cosas que están en tabla. Bueno, entonces cuando tengo x a la 5/3, su primitiva es x a la 5/3 más 1, que es 8/3 sobre 8/3, y bueno, acá a la 19 sextos más 1, que queda 25 sextos, sobre 25 sextos. Siempre más una constante. Bueno, en el momento que uno ya tiene las primitivas, vuelve a esta notación de las raíces, porque me lo habían entregado con la notación de raíces, entonces uno vuelve a esa notación, ¿no? Pero fíjense que uno tiene que hacer el pasaje de cuando tiene las raíces, escribirlo en forma de exponente fraccionario, busca las primitivas con esa notación, acá, este paso de acá, y después vuelve al concepto de raíz. Ahora, fíjense que acá pasa esto que les dije en el ejercicio anterior, ¿no? Me quedaría, si yo solamente me ocupo por escribir esto, esto sería la raíz cúbica de x a la octava. Pero esta potencia es más grande que su índice. Eso generalmente no se deja en matemáticas. Siempre que sea más grande, uno lo que hace, extrae factores, ¿no? Como esto que recién me preguntó Mariano, y yo me fui a la pizarrita, ¿sí? Y lo mismo acá, este número es más grande que este. Entonces uno extrae factores, ¿sí? Bueno, en este caso, el x a la octava, yo lo tendría que pensar como x a la sexta por x cuadrado. El x a la sexta, cuando tomo la raíz cúbica de x a la sexta, es el x cuadrado que está acá afuera, y adentro me queda también un x cuadrado. Y lo mismo acá, ¿no? Después, bueno, traten de... El x a la 25 lo puedo pensar como x a la 24 por x. El x a la 24 adentro de la raíz sexta es el x a la cuarta que está acá. Y me queda una x adentro de la raíz sexta. Una vez que uno extrae los factores, ya queda escrita la familia. Bueno, y en el caso este, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta, obviamente saco el 4. Y bueno, y acá me tengo que acordar que eso después, más adelante, yo acá no lo escribí, pero lo voy a agregar ya directamente para que esté, para cuando ahora haga las otras correcciones. Nosotros habíamos visto que la derivada de la tangente era 1 sobre el coseno cuadrado. Entonces, bueno, eso hay que acordárselo, no hay nada para hacer, ¿no? O sea, directamente la tangente de x es una primitiva de la secante al cuadrado. O sea, bueno, queda como tarea este. Obviamente, digo, así visto, digo, hay algo que derivarlo, me quedé seno más coseno al cuadrado. Imposible que yo me dé cuenta cuál es. Entonces tengo que hacer algo. Y fíjense que hasta acá estuvimos resolviendo ejercicios donde no aplicamos ningún método. O sea, no siempre hay que aplicar métodos de integración. O sea, el método fue, bueno, reescribir los integrandos de manera tal que aparezcan las cosas que están en tabla. ¿Sí? Ya vamos a ver que esto que estamos haciendo en esta tira de ejercicios no siempre alcanza. ¿Sí? O sea, por eso, digamos, integrar yo creo que es mucho más complicado que derivar. Bueno, hasta acá, que es el primer paso de esto de estar buscando primitivas, ¿sí? A través de lo que llaman integrales indefinidas. ¿Se entiende bien la estrategia? A ver, voy a mirar bien. Porque si no, ahora tenemos que empezar ya con los métodos. Y bueno, ahí ya nos podemos encontrar con
con algún problema. Hagan este ejercicio, que les va a resultar. Está lindo este ejercicio. Bueno, si no hay preguntas, a ver si cambio ahí. ¿Cambió al nuevo PDF? Sí, profe. Sí. Entonces ahora vamos a ver un método, vamos a ver 3 métodos en esta materia, ¿sí? Entre hoy y la próxima clase, uno ahora y los otros 2 la clase que viene, dependiendo de cómo vayamos con el tiempo. Método de integración por sustitución. ¿Sí? Es el primer método. ¿Cuándo lo usamos? Bueno, cuando en el integrando, ¿sí?, aparece funciones que son composición, generalmente. Y cuando en el integrando, fíjense, ¿no? F de g de x, hay una cosa metida dentro de la otra. Pero también, a veces esto no es muy visible, adentro del integrando aparece una parte que tiene que ver con la derivada de algo que también está dentro del ejercicio. O sea, decir, bueno, pero ¿cómo me doy cuenta de todo eso? Bueno, ahora vamos a ir viendo la técnica. Muchas veces uno obviamente arranca con la formalidad de lo que es el método de sustitución, pero puesto así no me dice nada. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos y después vamos a volver sobre esto para que se entienda la notación. Lo que está haciendo el método de sustitución es como, cuando uno tenía derivadas aprendió la regla de la cadena, o sea, a derivar funciones compuestas. Bueno, ahora lo que estamos tratando de ver es cómo integrar funciones que tienen composición, ¿sí? O sea, como para que entendamos la ida y la vuelta. Bueno, tenemos una serie muy larga de ejercicios porque hay mucha variedad de situaciones. Y bueno, quiero resolver esta primera integral. Está claro que uno ve esto, observa esta integral, no tiene límites de integración, por lo tanto es una integral indefinida, por lo tanto lo que me están preguntando es, búscate las primitivas de esto que está acá adentro. ¿Sí? Eso es lo primero que me tengo que dar cuenta. Ahora, fíjense que acá ya no me sirve lo que yo hacía antes, porque yo ¿qué hice antes? Digo, bueno, hacía las cuentitas, ¿no? O sea, vamos de nuevo acá. Podía hacer cuentitas. Esto lo reescribo, multiplico, hago la distributiva, saco factor común, las constantes, pero en este ejercicio no tengo ninguna constante para sacar afuera. No hay nada, hay un 1, escribirlo afuera y adentro es lo mismo. No puedo distribuir nada. Bueno, entonces acá es donde uno empieza a decir, bueno, esto es una composición. Es una función metida dentro de la otra. ¿Qué función metida dentro de x? Bueno, la función trigonométrica seno metida dentro de x cuadrado. O sea, tiene que ver con esto. Pero además, de la que está dentro, en este caso es el seno, multiplicando, está su derivada. La derivada del seno es el coseno. Bueno, eso, ¿sí?, es como que me está dando la idea de que podría usar el método de sustitución. ¿En qué consiste ese método? Bueno, entonces, yo a una parte de todo el integrando lo voy a llamar de otra manera. Y bueno, en este caso, t, ¿cómo se llama la letra esa que propongo? De la manera que quieran, t, j, a, b, lo que sea, ¿sí? Obviamente no x, porque x ya es la variable del integral, ¿no? Entonces propongo que t es el seno de x. Muchos me van a decir, bueno, pero ¿por qué el seno y no otra cosa? ¿Por qué no el coseno? ¿Por qué no el seno cuadrado? No, bueno, sí, uno puede ir tanteando, puede ir probando, y no es que la sustitución es única, ¿sí? Yo obviamente escribo la que va a ser más directa en estos casos para que sea didáctico, pero cuando uno aprende y se pone a chapotear las primeras veces, la sustitución que propone a veces no es la que sirva, ¿está bien? Entonces, bueno, uno después va encontrándole cierto mecanismo a que, cuando tengo este tipo de ejercicios propongo esto, cuando tengo otro tipo de ejercicios propongo otra cosa, y ahí es donde uno va armando su backup de, bueno, qué es lo que hay que proponer como cambio de variable o sustitución, ¿no? Entonces, bueno, yo en este caso propongo que t es el seno de x, con lo cual esta parte que está acá adentro, el seno, yo lo voy a llamar t. Entonces voy a tener un t al cuadrado.
Ahora, cuando yo cambio de variable, tengo que cambiar todo lo que está con X a todo ahora que se llame con T. Entonces, cuando yo propongo un cambio de variable, inmediatamente después tengo que decir cuál es la relación de los diferenciales. O sea, cómo el diferencial X ahora se reescribe en función del diferencial T. ¿Cómo se obtiene eso? Es, una vez que uno tiene el cambio de variable propuesto, uno deriva el miembro izquierdo respecto a la variable, o sea, yo derivo esto respecto a t. Entonces, bueno, ¿cuánto es la derivada de t respecto de t? Es 1, y acá indico que derive respecto a t, y en este caso, de este lado, derivo respecto a x. ¿Está bien? Entonces, la derivada del seno es el coseno, y derive respecto a x. Entonces, eso me queda que el diferencial t es el coseno de x por el diferencial x. Y justo coseno de x por diferencial x es lo que tengo en el ejercicio. Entonces, mi ejercicio que tiene una cierta longitud en expresión, una parte se la va a chupar la sustitución y otra parte se la va a chupar la nueva relación de diferenciales. Con lo cual, el ejercicio se contrae, y miren acá está hecho, pasa a ser esta integral. Donde obviamente esta integral cayó en tabla. O sea, uno lo que busca es, a través del cambio de variables, redefinir a través de una igualdad esa integral que uno está buscando, tal que la nueva integral en la que cae aparezca en tabla. Porque en el momento que está en tabla, yo sé, bueno, ¿quién es una primitiva de t cuadrado? Bueno, t al cubo sobre 3. Obviamente más k, ¿no? Bueno, entonces en ese momento yo tengo las primitivas, pero ojo, ¿cuál es el único problema? Que tengo las primitivas escritas en función de t. Y yo mi ejercicio era en función de x. Entonces, bueno, lo único que uno hace definitivamente es decir, bueno, volvemos a la variable inicial. Entonces, donde vemos t, metemos lo que habíamos dicho que se llamaba t, seno de x. Entonces acá tengo las primitivas. Primer ejercicio que hicimos por el método de sustitución. ¿Está? A ver este. Otra vez. ¿Qué cuentas puedo hacer acá? Y ninguna. O sea, sumar no puedo sumar nada, restar no puedo sumar nada, sacar afuera no puedo sacar nada afuera, distribuir no puedo. O sea, todo lo que hice en ese ejercicio del PDF anterior, ya no lo puedo hacer. Ahora, esto así en tabla no está. Porque en tabla lo que estaba era 1 sobre x, no 2x más 1. ¿Está bien? Entonces acá, bueno, entonces puedo proponer que todo esto de abajo se llame b. O sea, voy cambiando las letras para que vean que se puede usar la letra que quiera. Este es mi cambio de variable. En el momento que propongo el cambio de variable, inmediatamente busco la relación de los diferenciales. Derivo el miembro izquierdo respecto a esa letra y derivo el miembro derecho respecto a la variable que corresponde. Entonces, la derivada de esto es 1 por el diferencial b, la derivada de esto es 2 por el diferencial x. Bueno, está claro que lo de acá abajo se va a llamar b. Y el diferencial x yo lo puedo escribir en función del diferencial b. O sea, este 2 que está acá lo paso dividiendo, entonces me queda un medio al diferencial b. Entonces, esta integral, que es la que yo tenía que resolver, se puede escribir ahora de esta manera. La forma, la ventaja de que esté escrita de esta manera es que esta es una constante, entonces sale por linealidad fuera de la integral, y la integral que me queda está en tabla. Ah, bueno, pero si está en tabla, entonces ya sé quién es una primitiva de 1 sobre b. El logaritmo del módulo de b. Lo único que tengo que acordarme es que debo volver a la variable inicial. Bueno, pero b quién era, 2x más 1, entonces vuelvo al 2x más 1 y ya tengo la respuesta. ¿Está? ¿Se entiende cómo es el orden del mecanismo este? ¿Sí? Carlos, perdón, yo me perdí en la parte que dijiste que derivás de los dos lados de B Ujú. y Uno tiene cómo una... de eso llegás al diferencial. O sea, pues uno, digamos, lo que tiene que hacer es derivar miembro a miembro, ¿sí? Ahora, cuando yo derivo miembro a miembro, o sea, esto no lo pienso como una función, ¿sí? Lo pienso, digamos, hay toda una notación que no se ve en esta práctica, que es cuando uno deriva, es la derivada de b respecto a x, ¿sí? La derivada de b respecto a x. Entonces, cuando yo hago la derivada de b respecto a x,
salgo de acá y lo tengo que escribir en la pizarra porque si no, en el aire no. Si nunca lo vieron escrito, no van a entender. A ver. A ver, muy así por el aire porque toda la parte de diferenciabilidad es bastante tediosa. Pero. Nosotros cuando ponemos F', muchas veces la notación es esta. Este F', ¿sí? O sea, por ejemplo, en análisis 2, cuando ustedes vayan a sus facultades, van a escribir de esta manera. ¿Por qué van a escribir de esta manera y nosotros no lo hacemos? Porque nosotros ahora estamos trabajando con funciones de una sola variable. O sea, la F es de X, o la F es de T, o de A, o de X, depende de una sola letra. Ahora, cuando depende, si yo te digo que la F, no sé, es una F de XY, donde la función es X cuadrado menos 3X por Y más Y al cubo. Si yo pongo F', nadie sabe qué tiene que hacer. Porque ¿qué derivo? ¿Respecto a X o respecto a Y? ¿Está bien? Entonces, esta notación ya va a morir y va a existir esta notación. La derivada. ¿Le digo respecto a quién? ¿Y de quién? Entonces, bueno, acá yo ya sé cómo derivo. Derivo respecto a X. La derivada respecto a X, esto es 2X. La derivada de esto respecto a X es menos 3Y. Porque la Y es una constante para mí si estoy derivando respecto a X. Y la derivada de esto es 0, porque esto es una constante mirado con los ojos de X. ¿Entiende? ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la notación que vamos a usar ahora. Entonces, yo tengo que B es 2X más 1, no me acuerdo si más 1 o menos 1, no importa. ¿Está bien? Yo digo, bueno, voy a derivar. Derivo esto respecto a X. Y esto me da 2. Bueno, entonces es como que esto lo escribo acá. Entonces me queda la relación de que dB es 2 por diferencial X. ¿Está bien? En Perfecto. particular, yo lo que estoy proponiendo es esta mirada, porque como todo esto ustedes no lo trabajan, no lo trabajamos en esta materia, yo digo, bueno, si yo propongo, no sé, que T es, no sé, vamos a proponer, seno cuadrado de X, yo digo, bueno, derivo miembro a miembro, derivo acá y derivo acá. Ahora, yo derivo ambos lados, y lo derivar, esto significara derivar respecto a la misma variable, no sé, elijamos una, derivo respecto a X, acá yo tendría que poner 0. Pero no, entonces lo que digo es, derivo respecto a esta variable, entonces digo, la derivada de esto es 1 y derivé respecto a T. Y esto lo derivo, es 2 seno de X por coseno de X, pero acá derivé respecto a X. Es como que un lado lo derivo respecto a la letra que corresponde y el otro lo derivo respecto a la letra que le corresponde. Por eso indico respecto a quién derivé. Y eso es lo que me está entregando la relación de los diferenciales. ¿Aclaró un poco eso? Sí, sí, muchísimo. ¿Sí? Gracias. De nada. Bien. Entonces esperen que vuelva. Okay. Bueno. Tercer ejemplo. Algo al cubo. Fíjense, este ejercicio podría hacerlo como hice en el PDF anterior. Porque acá sí tengo cuentas. Porque digo, bueno, elevar al cubo, yo sé, el cubo del primero, el triple producto, el cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto, el primero por el cuadrado del segundo, más el segundo al cubo. O sea, yo puedo hacer eso. Y está claro que cuando lo haga me va a quedar un polinomio. Y la integral de un polinomio ya la sé hacer. O sea, que este ejercicio yo lo podría hacer como lo hicimos en el PDF anterior, cuando no vimos nada del método de sustitución. Pero también puedo entender que esto es una función lineal metida dentro de una cúbica, por lo tanto es una composición, y entonces también puedo ir por el lado del método de sustitución. Bueno, propongo que esto que está acá adentro es mi nueva variable. Y bueno, u es igual a menos 3x más 1, derivo esto respecto a u, entonces me queda la derivada de esto respecto a u es 1, por el de u, la derivada de esto respecto a x es menos 3, y derivé respecto a x, ahí tengo la relación de los diferenciales, con lo cual el diferencial x
lo puedo reescribir como menos 1/3 el diferencial u, lo que tengo acá, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces ahí uno hace el cambio de variable, toda la parte de acá adentro se llamó u, por eso me quedó u al cubo, el diferencial x lo reescribo como menos 1/3 el diferencial u, el menos 1/3 vuela para afuera por propiedad de linealidad, y me quedó algo que está en tabla, y el mecanismo siempre es el mismo, o sea, va a parecer muy reiterativo, pero bueno, de tanto insistir generalmente aprenden. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Y entonces acá tengo el resultado. ¿Sí? A ver 12x por e a la 3x cuadrado. Otra vez, veo que son composiciones. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué cambio de variable puedo proponer? Y acá es donde ya voy a empezar a hilar un poco más fino. ¿Qué cosas podría elegir? Bueno, podría elegir que z sea 12x. Podría elegir que z sea 3x cuadrado. Podría elegir que z sea e a la 3x cuadrado. Y podría elegir que z sea 12x por e a la 3x cuadrado. Como que esas son las 4 opciones básicas. Porque después podría poner que z sea, no sé, el seno de x. El seno de t, perdón. ¿Qué es eso? Podría proponer un montón de cosas. Pero en principio, cuando uno tiene un ejercicio, dice, bueno, a ver, las cosas que están acá adentro son las que uno podría elegir como nueva variable. No son tantas. Ya, fíjense que dije. Un caso 12x. Otro caso 3x cuadrado, segundo. Tercer caso es e a la 3 y otro caso es todo. O sea, uno va por ensayo y error. Y bueno, tengo 4 casos. Bueno, a ver, agarro uno por uno y me fijo. ¿Cuál es el más potable de todos ellos? Bueno, si uno puede hacer cuentas mentalmente, uno lo que trata es de elegir aquello que su derivada también aparezca en el ejercicio. Entonces, fíjense que si yo elijo 3x cuadrado, su derivada es 6x. Y en el ejercicio anda dando vuelta un 6x. Está bien, dice 12x, pero esto lo puedo separar como 2 por 6x. ¿Está bien? Entonces, si uno elige como cambio de variable algo, trata siempre de mentalmente, antes de empezar a hacer el ejercicio, decir, bueno, su derivada anda dando vuelta dentro del ejercicio. Si su derivada anda dando vuelta, eso es un buen síntoma. ¿Por qué? Porque una parte del ejercicio se lo lleva al cambio de variable y otra parte del ejercicio se lo lleva a la relación de diferenciales, con lo cual el ejercicio se achica, miren acá donde estoy marcando con el mouse, se achica rápidamente. ¿Qué significa se achica? Bueno, va hacia algo que está en tabla. ¿No? Acá teníamos el 12x, que lo escribo como 2 por 6 por x. El 6 por x junto con el diferencial x, 6 por x con el diferencial x, es lo que va a ser el diferencial z. El 2 por ahora quedó, y lo de acá arriba era z. Entonces me queda 2c a la z, el 2 sale afuera por linealidad, y me queda algo que está en tabla, ya tengo la primitiva c a la z, y siempre uno termina volviendo a la variable inicial, ¿no? Siempre vuelve a la x. ¿Está? ¿Se entiende cómo es la estrategia o no? Porque me decís, bueno, ¿cómo se me ocurre? Y bueno, hay que empezar a pensar con un paso más adelante. Bueno, elijo una parte tal que su derivada también esté. En estos casos, ¿sí? Elegimos menos 3x más 1, su derivada era una constante. Bueno, pero las constantes las puedo hacer aparecer, que en realidad las constantes aparecen y después salen afuera. Las constantes que aparecen no me molestan porque siempre van a salir afuera. ¿Está bien? Lo mismo pasó. Bueno, acá este primer ejercicio fue como el que estábamos viendo recién, ¿no? Que uno tomó como sustitución algo donde su derivada andaba dando vuelta. Entonces fíjense cómo inmediatamente se achica el ejercicio. ¿Sí? Entendiendo que achicar te facilita descubrir quién es la primitiva. Que eso es lo que uno está buscando. Bueno, a ver propongo como sustitución todo lo que está abajo. ¿Pero por qué? Porque si yo derivo, ¿no? Antes de empezar a escribir, digo, bueno, a ver, mentalmente, ¿quién es la derivada de lo que está acá abajo? Bueno, la derivada de lo que está acá abajo es
Bueno, la constante se hace 0, la derivada de esto es menos coseno. Ah, pero yo un coseno, o sea, menos coseno por el diferencial x. Yo tengo un coseno multiplicado por un diferencial. Eso es lo que me dicen, bueno, va a andar esto. Entonces, bueno, teniendo esta nueva relación, obviamente como acá el menos no lo tengo, entonces este menos lo multiplico a ambos lados y digo que menos el diferencial t es el coseno de x diferencial x. Entonces, la parte de arriba termina siendo menos diferencial t. Y la parte de abajo es la t. Bueno, entonces este menos 1 sale afuera por linealidad y me queda algo que está en tabla. El logaritmo del módulo de t. Bueno, y siempre t vuelvo a lo que significaba inicialmente, que es 12. ¿Está bien? En este caso, como esto es positivo, esto que está acá adentro, bueno, la respuesta que escribo al final, ¿sí? Saqué el módulo y solamente para que jueguen con estas cosas, porque si ven respuestas, no se desesperen, ay, yo no llegué a lo mismo, ¿no? Porque uno, generalmente ustedes cuando llegan acá ya está, terminó el ejercicio. Y tal vez en las respuestas figura otra cosa. Bueno, que sepan qué cosas se pueden hacer, ¿no? Primero, a veces el módulo me lo puedo sacar de encima si tengo datos que me permiten saber que lo que está acá adentro es positivo. En este caso, el seno está acotado entre menos 1 y 1, y si sumo 2, son todos valores positivos. Con lo cual, ya las barras del módulo no están más. Y si tengo un menos, multiplicando afuera, es como, ¿no? Un menos 1 multiplicando, que puede entrar como exponente adentro del logaritmo. Bueno, pero si entra como exponente me quedaría esto a la menos 1, por eso está acá como dividiendo, ¿no? Son distintas formas de escribir lo mismo. Solamente juego con eso por cuando uno ve respuestas, para que sepan cómo modificar si es que no llegaran expresamente a la misma escritura, nada más que eso, ¿sí? Bueno, a ver Bueno, acá, por ejemplo, si uno va con las posibilidades, bueno, las posibilidades se abren mucho. A ver, ¿qué cosas podría proponer como sustitución? Bueno, podría poner el seno de seno cuadrado, seno cubo, seno cuarto, seno quinto. También podría proponer el coseno cuadrado, el coseno cubo. ¿Qué podría proponer? Seno por coseno, seno cuadrado por coseno cuadrado, seno cubo por coseno, no sé, coseno cuadrado por... O sea, hay muchas opciones. Ahí es donde ya se complica esto. Bueno, a ver. Cuando tengo cosenos y senos multiplicando, alguna de las dos generalmente, proponer que uno o el otro, alguno de los dos, como sustitución sirve. No da lo mismo cualquiera de los dos, ¿eh? Pero bueno, en estos casos uno arranca con uno, si no sirve, después arranca con la otra. Bueno, yo propongo el seno de x, pero fíjense la diferencia de este ejercicio respecto a todos los anteriores. Propongo que z sea seno de x, inmediatamente después busco la relación de los diferenciales, ¿no? Derivo esto, me queda diferencial z, derivo esto, me queda coseno de x diferencial. Digo, bueno. Entonces, ¿yo qué cosas sé modificar? Esta partecita la sé modificar. ¿Por qué? Donde dice seno, voy a poner z, acá va a ser un z a la quinta. Después tengo un coseno por diferencial x. Bueno, este coseno cubo lo puedo escribir como coseno cuadrado, y el coseno por diferencial x, esta partecita es la que voy a escribir como diferencial z. Entonces, esta parte va a estar escrita en función de z, esta parte va a estar escrita en función de z, pero esta parte no. Por ahora. Y yo no puedo dejar una parte en una letra y otra parte en otra letra. No sé si se dieron cuenta que cada vez que uno hace la sustitución, pasa de algo que estaba escrito en la letra vieja a la nueva letra y no subsisten en el mismo momento las dos. No se puede eso, está mal eso, ¿sí? Entonces yo no puedo decir, bueno, te cambio un pedacito sí, un pedacito no y te dejo las dos letras conviviendo. No. Entonces digo, bueno, ahora me tengo que ocupar de ver cómo escribir esto tal que aparezca la letra z. Bueno, pero coseno cuadrado era 1 menos seno cuadrado ya en la práctica 1, ¿no? La identidad pitagórica. Bueno, pero eso lo voy a usar porque si yo esto, coseno cuadrado, lo escribo en función del seno, cuando veo seno ya sé que tengo que poner z. Entonces ahora que tengo esta escritura, ya está, todo va a ser escrito en la letra z.
esto va a ser 1 menos z cuadrado, esta parte, esto va a ser z a la quinta, que es esta parte, y el coseno de x diferencial x, que estaba acá, es el diferencial z. Bueno, entonces me quedó un ejercicio como los que vimos en el PDF anterior, donde yo haciendo propiedad distributiva y linealidad, ¿no? Por eso vimos esos al principio. Bueno, yo ahora puedo resolver, ¿no? Distribuyo y me queda z a la quinta menos z a la séptima, primitiva del primero menos primitiva del segundo, y termino volviendo a la variable original. ¿Entendió? ¿Sí? O sea, este ejercicio, a diferencia de los otros, tuve una parte la chupó el cambio de variable, otra parte la chupó la relación de diferenciales, pero hubo una tercera parte que no se la llevaba nadie. Entonces tuve que modificar esa parte. Cuando digo modificar es hacer cambios a través de identidades, ¿no? Modificar de manera tal que no haya una igualdad, ¿no? Siempre tengo que ir a través de igualdades. En este caso, sea una identidad trigonométrica. ¿Está bien? ¿Se entendió ese ejercicio? Porque es el primero que tiene esta dificultad, que son 3 lugares donde uno tiene que mirar con detenimiento para poder hacer el cambio de variable, ¿no? A ver el siguiente. Llamo lo de acá dentro de la raíz, lo que está dentro de la raíz, como la nueva variable. ¿Por qué? Bueno, si uno espía, dice, bueno, a ver, ¿quién es la derivada de esto que está acá? Y la derivada es 2x menos 12. Bueno, pero 12, o sea, 2x menos 12 por diferencial x. Pero esto que está acá es un múltiplo de esto que está acá. No, pues si yo saco factor común 2, me queda x menos 6. Y acá tengo menos x más 6, ¿no? Entonces, si uno se da cuenta, dice, bueno, esto que está acá, por el diferencial x, está relacionado con el diferencial t. Entonces, esas son las cosas que son los semáforos que me van diciendo, esta sustitución es potable. ¿Por qué? Porque la relación de diferenciales, salvo algunos cambios de sacar factor común y despejar, hace que parte del ejercicio también está dentro de la integral. ¿Está bien? Bueno, entonces, entendiendo que eso es lo que estamos haciendo acá, ahora esta parte con esta, la escribí acá al costadito, 1 sobre todo esto, entonces esta parte que está acá se modifica con este recuadro, donde el menos un medio ya lo saco fuera. Y esta parte que está acá se modifica con esto. Me queda 1 sobre la raíz de t. Bueno, y acá es lo que hicimos allá en el PDF anterior. ¿Me entiende? Que por eso hice esos ejercicios. Y ahora esto, bueno, lo reescribo, ¿no? No teníamos en la tabla cosas con raíces, pero sí con potencias fraccionarias en este caso. Entonces esto lo escribo como t a la menos un medio, busco la primitiva, y ya está. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. El último ejercicio de estos, no, son 2 importantes, son estos. A ver, esto pasa lo mismo que nos pasó, no en el anterior, sino en el anterior a ese. Digo, bueno, tengo esto que está acá. Comencemos notando esto, que x cuadrado menos 25 es una diferencia de cuadrados, eso es fácil, es x más 5 por x menos 5. O sea que el x más 5 está acá, y acá adentro hay un x más 5 escondido, porque esto que está acá lo puedo escribir como este producto. Entonces voy a llamar a u x más 5. Con lo cual, du es de x. Entonces, si esto que estaba acá, yo lo puedo escribir, ¿no? El x cuadrado menos 5 lo puedo escribir de esta manera. Yo digo, bueno, con esto cambio de variable, este diferencial x pasa a ser diferencial. Eso ya lo sé cambiar. El x más 5 va a ser u. Esta parte va a estar con u. Esta parte va a estar con u. Esta parte ya dije que va a estar con u. El problema es esta parte. Bueno, pero si yo tengo que u es x más 5, nadie me impide que este 5 yo lo pase restando y diga, bueno, x es u menos 5. Entonces, esta x la puedo escribir en función de u. Entonces, todos los pedacitos del ejercicio los puedo escribir en función de u. Eso es lo que está escrito acá. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es importante esta parte, ¿eh? O sea, que también entiendan que estas cosas pueden pasar. Hay muchos ejercicios
donde estas cosas las van a tener que usar. Entonces, de esa manera yo tengo todo mi integrando, toda mi nueva integral completa en variable u. Bueno, a partir de ahí, este es un ejercicio, bueno, acá solamente me queda un menos 10, y este es un ejercicio como esos que les hice antes en el otro, ¿no? Como este, ¿no? Fíjense, como este de acá, ¿no? Donde tenía esto que tenía una potencia, acá hice la distributiva, ¿no? No por nada hice todo, me mando a hacer todos estos PDF escribiendo una cosa con otra para que se enganchen, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ahora esto lo distribuyo, me queda esto, hago la propiedad de linealidad, la integral del primero menos la integral del segundo, el 10 sale afuera, y bueno, y busco las primitivas de u a la 7 tercios y de u a la 4 tercios. ¿Está bien? Y después siempre termino volviendo a la integral inicial. Entendiendo otra vez, miren lo que pasa acá, ¿no? Es la raíz cúbica de algo a la 10. Como este número es más grande que el índice, hay que sacar factores. Lo mismo acá, raíz cúbica de algo a la séptima, ¿no? Por eso terminan apareciendo afuera esas expresiones, ¿tá? Pues lo miran con detenimiento. Pero fíjense cómo en los otros casos iba de cosas más chiquititas y ahora, bueno, ya se empiezan a mezclar todas con todas. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos la primitiva. Obviamente, nunca se me iba a ocurrir que la derivada de esto es esto que está acá, ¿no? Pero bueno, la idea es empezar a través de estos métodos, empezar a encontrar primitivas, ¿sí? Y un caso muy, muy particular es este, lo hago porque, bueno, el que tienen ustedes es la integral del coseno cuadrado. En la guía yo les voy a hacer este. Acá les aclaro que presenta una particularidad especial y es que es la siguiente. Porque está puesto, vamos a mirar acá, estamos haciendo el ejercicio 11, ¿no? Usando el método de sustitución, calcula las siguientes integrales. Bueno, hay todo el abecedario tienen ahí, ¿sí? La letra Z. Y dentro de todo este abecedario, no sé dónde está, acá está. Coseno cuadrado. Está dentro de este título, sustitución. Entonces, bueno, yo les hago el otro, yo hago el seno cuadrado. Pero después tienen que pensar en el coseno cuadrado. Pero a ver, ¿cómo se resuelve esto? Porque este mismo lo vamos a volver a ver en la próxima clase por otro método distinto, que es más fácil. Pero bueno, está puesto acá y entonces tienen que aprender a hacerlo también por este método. Tenemos que recordar dos expresiones que vimos en la práctica 1. De la identidad pitagórica sabíamos que seno cuadrado se escribe como 1 menos coseno cuadrado y también vimos la del coseno del ángulo doble, que era coseno cuadrado menos seno cuadrado. Si yo combino estas dos expresiones, ¿a qué se refiere que si las combino? Bueno, en este caso una combinación sería donde dice coseno cuadrado, despejo coseno cuadrado, paso para acá, está restando, lo meto acá adentro y puedo decir que el seno cuadrado es esto, y si en vez de despejar uno y meter el otro, hago la otra sustitución, el coseno cuadrado es esto. O sea, yo puedo escribir tanto el seno cuadrado como el coseno cuadrado en función del coseno de 2x. Bueno, eso, yo en este caso, como estoy resolviendo este, voy a usar esta identidad. Ustedes en el de la práctica van a usar esta identidad. ¿Está bien? Porque lo que tienen que hacer ustedes es el coseno. Entonces yo voy a usar eso. Seno cuadrado lo puedo escribir de esta manera. ¿Cuál es la ventaja? En un medio, o sea, el 2 este que está acá es un medio que sale afuera, tengo una resta, estoy usando propiedades de linealidad, es la integral de 1 por diferencial t menos la integral de coseno de 2t por diferencial t. O sea, separo en dos integrales, donde esta ya está en tabla, con lo cual ya es una primitiva, y el único problema es resolver esta. Bueno, pero resolver esta, digo, ¿por qué resuelvo esta por el método de sustitución? Y porque esto no está en tabla, ¿no? Coseno de 2t no está en tabla. El que está en tabla es t, coseno de t. Bueno, entonces 2t lo llamo w, la letra que quieran. du es, acá me falta un 2. ¿Está bien? du es 2t, que después lo puse acá, pero me olvidé. Y bueno, y después uno resuelve. Esta parte ya es una estupidez, ¿está bien? Pero lo que quiere decir es que una primitiva de esto es t, una primitiva de esto es seno de, bueno, w con el 1 medio, que después se transforma en un cuarto por la primitiva, y me queda esto que está acá. Uno
en realidad la mayor potencia del ejercicio no está en el método de sustitución. La mayor potencia del ejercicio está en estas identidades. ¿Está bien? Pero bueno, en el fondo uno termina usando acá una sustitución. ¿Sí? Bueno, acá hay 3 ejercicios propuestos para que además de todo el abecedario que está allá, lo puedan hacer. Y lo que tenemos que ver es, porque para que vean por qué uno sigue un poco más, es que en toda esta tira que ustedes ven en el ejercicio 11, donde dice que tienen que trabajar con el método de sustitución, los primeros ejercicios A, B, C, D, E, vamos bien en el sentido que son todas integrales indefinidas, plum, aparecen integrales definidas. Y después cada tanto una sí, una no, dos sí, dos no, aparecen mezcladas. Hasta ahora trabajé todo con integrales indefinidas, ¿no? Vamos a toda la lista juntita, si se ve claramente. Todo esto fue integrales indefinidas porque es la manera de aprender el método. Ahora, cuando las integrales sean definidas, hay que tener otro cuidado más. Además de todo lo que hicimos, un cuidado más. Entonces, ahora vamos a eso. ¿Sí? Entonces ya sí pueden hacer todo el ejercicio. Acá. Entonces, fíjense, el método de sustitución, pero para integrales definidas ahora, ¿no? Bueno, mostramos la resolución de una serie de integrales definidas en las cuales se utiliza el método de sustitución. En estos casos, además de realizar el cambio a la nueva variable del integrando y del diferencial, o sea, además de lo que hacíamos antes, debemos también contemplar cómo cambian los límites de integración. O sea, todo lo que hicimos antes lo vamos a seguir teniendo que hacer, pero además hay que hacer otra cosa, ¿no? O sea, no es, son más cosas, por eso lo pongo en una segunda instancia y no los mezclé. Y a ver, vamos a resolver el primero. La integral entre 1 y 3 de esto. Entendiendo que es una integral definida, ya lo vimos en los primeros ejercicios, hubo ejercicios donde para resolver una integral definida, ¿qué había que hacer? Bueno, aplicar la regla de Barrow. ¿Y la regla de Barrow cómo se aplicaba? Bueno, había que buscar una primitiva y hacer la primitiva en el límite superior menos la primitiva en el límite inferior. Entonces, acá uno podría hacer 2 caminos. Un primer camino es, te resuelvo la integral indefinida, ¿no? Sin tener límites de integración de esto que está acá y te busco la primitiva. Y una vez que tengo la primitiva, uso la regla de Barrow. ¿Está bien? Bueno, uno en general hace todo junto, ¿sí? Para no estar haciendo como 2 ejercicios. Entonces, bueno, a ver, vamos a pensarlo. Ya lo escribí arriba y se los dije. Lo primero que hay que hacer es igual que antes, pensar en la sustitución, porque acá yo veo que es una composición. Entonces digo, bueno, propongo como cambio de variable que todo esto que está acá adentro lo llamo t. Bueno, llamo t, encuentro la relación de los diferenciales, todo perfecto. Esta parte ya la sé cómo escribir en función de t, esta parte ya la sé cómo escribir en función de t, pero lo que tenemos que entender es que esto que está acá, esto significa que x vale 1 y que x vale 3, ¿no? Acá lo escribí expresamente. Uno no escribe esto porque ya todo el mundo entiende que estos números corresponden a esta variable. Entonces, si yo voy a cambiar todo la letra t, yo no puedo poner un 1 porque eso es que la x vale 1, no que la t vale 1. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando pasamos a la integral con la nueva variable, debemos tener en cuenta que los límites de integración deben reflejar entre qué valores debemos evaluar la nueva variable t, teniendo en cuenta el cambio de variable que hicimos. ¿Sí? Entonces, si esto significa que x vale 1, bueno, lo que me pregunta ahora es cuánto vale t. Bueno, pero si t era 2x más 3, entonces voy a decir que t es 2 por 1 más 3, en este caso me da 5. O sea que abajo era cuando x vale 1, en la próxima integral va a ser cuando t vale 5. Y si la x es 3, con el cambio de variable, 3 por 2, ¿no? 3 por 2 más 3 es 6, no sé por qué puse 11, ¿no? 3 por 2, 6, más 3 es 9, ¿no? Acá es 9. Bueno, es 9. Y entonces ahora me queda que si yo tengo la integral entre 1 y 3, tendría que ser entre 5 y 9, ¿no? Después corrijo el error ahí.
¿Está bien? Entre 5 y 9. Entonces, los límites de integración también hay que tenerlos en cuenta en el cambio de variable. Porque si bien yo ahora estoy siendo súper explícitos en poner x acá, generalmente no se pone, se ponen numeritos, como era inicialmente acá, ¿no? Pero entonces estos numeritos representan a esta variable. Entonces, si yo ahora tengo una nueva variable, los numeritos que corresponden ahí son a la nueva variable. Por eso uno hace estas cuentas de acá. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, y una vez que uno hace ese cambio de variable con el cambio nuevo, entonces digo, bueno, me quedó t al cubo, una primitiva es t a la cuarta sobre 4, que con el 1/2 me queda 3 a la cuarta sobre 8. Y después uno hace lo mismo que aplicamos en la práctica, en los primeros ejercicios, creo que ejercicio 4 o 5, que era la regla de Barrow. Bueno, es la regla de Barrow, acuérdense que acá después lo voy a corregir, es un 9, es esto evaluado en 9 menos esto evaluado en 5, ¿no? Hacen la cuenta y da un número. Como siempre, las integrales definidas dan un número. ¿Está? Acá está corrijo los valores, pero el mecanismo es ese. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos el valor. A ver, otro más. Fíjense otra vez, ¿no? Cosas con senos y cosenos. ¿Qué va a ser lo potable como sustitución? Bueno, el coseno. ¿Por qué? Porque cuando lo derive aparece un seno que va a estar multiplicado por el diferencial x. O sea que este con este se lo lleva la relación de los diferenciales, esta parte se la lleva el cambio de variable y lo único que me falta es modificar los límites de integración. Bueno, entonces, si estoy en el límite inferior, que x vale menos pi sobre 4, bueno, ¿cuánto va a valer z? Bueno, z es coseno de menos pi sobre 4, que da raíz de 2 sobre 2. Y si x es 5 pi sobre 6, z es coseno de 5 pi sobre 6, que es menos raíz de 3 sobre 2. Entonces, la integral que iba entre menos pi sobre 4 y 5 pi sobre 6, ahora va entre raíz de 2 sobre 2 y menos raíz de 3 sobre 2. ¿Está bien? Y después, bueno, el seno de x por diferencial x, seno de x por diferencial x, menos lo escribo de este lado, es menos diferencial z. Y el coseno cubo, como el coseno era z, me queda seno z cubo. ¿Sí? Y observen esto, que también trato de buscar ejercicios que presenten todas las situaciones, ¿no? Uno no sé por qué, en la escuela secundaria siempre como que vienen con la idea de que el de abajo tiene que ser más chico que el de arriba, ¿no? No. O sea, estos límites son los que me dieron y cuando lo transformo, se transformó en este se transformó en y fíjense que acá la relación es distinta, ¿no? Este es negativo y este es positivo, o sea, y acá el de abajo era negativo y el de arriba era positivo, o sea, no importa lo que da, o sea, lo que importa es que este número haya salido con este valor la cuenta de la sustitución, y este número haya salido para este, o sea, el que es límite superior va a seguir siendo límite superior en la modificación del nuevo límite de integración, y lo mismo abajo, o sea, no los voy a cambiar porque el más grande va arriba y el más chico va abajo. No, eso no tiene nada que ver, ¿sí? Bueno, y a partir de ahí se resuelve, ya eso estamos hartos de ver siempre lo mismo, ¿no? Una primitiva, y después, obviamente, como son integrales definidas, uno termina haciendo la regla de Barrow. Y después cuentita. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay sustancial entre esta parte que son integrales definidas y las partes anteriores que eran indefinidas? Vuelvo un cachito para que se vea muy claramente eso. Es que cuando teníamos integrales indefinidas, uno buscaba acá la familia de primitivas en la variable vieja y después volvía a la variable, la familia de primitivas en la variable nueva, la u, y después vuelve a la variable inicial. En cambio, en estas, jamás volvemos a la x. Si ya hicimos todo el cambio a la letra t, hacemos Barrow con la letra t. Si ya pasamos a la letra z, y nos quedó la primitiva en z, y los límites de integración están en z, porque hicimos las cuentas, z vale tanto y z vale tanto, hacemos Barrow con eso. No volvemos a la variable inicial,
cuando estamos haciendo integrales definidas. ¿Queda claro eso? Porque además, no sé, a veces hacen la integral, ponen en X, vuelven a Z, no sé, no. Eso está mal, ¿sí? O sea, lo correcto es en este orden que les voy presentando, ¿sí? Otro caso, y fíjense que acá estoy poniendo un número más grande abajo, un número más chico arriba, para que vean que da igual, o sea, es lo que me proponen, hay que resolver. Propongo que esto sea el cambio de variable, tengo la relación de diferenciales, y me preocupo por modificar los límites de iteración. Cuando la x vale 6, hago la cuenta, 6 por 3 es 18, más 5 es 23. Cuando x vale 1, 3 por 1 más 5 es 8. O sea que el 6 va a ser cambiado por un 23 abajo y el 1 va a ser cambiado por un 8 arriba. Entonces acá está. ¿Eh? Bueno, uno hace, busco la primitiva y después se evalúa y ya está. ¿Sí? Acá también, para que vean, ¿no? Siempre con los logaritmos hay algunas cositas. Si tengo una resta de logaritmos, puedo escribirlo como logaritmo de una división. ¿Está bien? Entonces, puedo escribir esto. Y fíjense que siempre que sean integrales definidas, el resultado es un número. ¿Sí? No es más c, ¿no? Porque ese más c es cuando busco primitivas, pero las primitivas son integrales indefinidas. ¿Sí? Bueno, después mírenlo, también son todos iguales. Y este queda como tarea. ¿Está? Bueno. Es un montón de cosas, un montón de detalles. ¿Sí? Hasta el ejercicio 12, que es un tipo multiple choice, pero bueno, lo importante es todo el 11. ¿Sí? Obviamente los que pueden hacer es lo que vimos hoy, ¿no? Me refiero. El 8, que es buscar primitivas, hicimos un modelo. El 9, hicimos un ejercicio como modelo. El 10, hicimos también ejercicios como modelo, donde acá solamente no usábamos ningún método, solamente eran estrategias distintas de abordaje. Y bueno, acá sí, método de sustitución con las dos variedades, integrales indefinidas en muchos casos, en otros casos integrales definidas. Hay una mezcla de todo. ¿Está? Después, anótense ya, porque después me voy a olvidar y no quiero estar mandando por foro eso. De la parte de problemas varios, tienen que sacar el ejercicio, esperen que ya me había anotado, el ejercicio 3 y el ejercicio 2 quedan excluidos, porque hablan de lo que se llama polinomio de Taylor, que tiene que ver con la práctica 8 que nosotros salteamos. ¿Está bien? Entonces, como no vimos la práctica 8, no pueden hacer el ejercicio 2 y el ejercicio 3. ¿Está bien? Entonces esos dos no le dan bolilla. ¿Está bien? Pero los demás sí. ¿Estamos con eso? Anótenselo como para saber que esos saltean. ¿Estamos? Bueno, nos va a quedar clase que viene, que va a ser el sábado. ¿Sí? Así para el lunes ya podemos arrancar con la próxima práctica. Ejercicio que se llama método de integración por partes. Eso, el que hace los ejercicios y de acá al sábado termina rápido, agarra el apunte teórico de la cátedra, aquí están los métodos, ahí voy a mostrar, que es este. ¿Sí? El segundo apunte, la segunda parte que dice métodos de integración. Obviamente el primer método, bueno, integrales inmediatas son los primeros ejercicios con la tabla de integrales. Método de sustitución, solamente tienen 3 ejemplos, muy simples los 3, por eso yo puse más, ¿no? Y están resueltos, así que ahí tienen otros ejercicios distintos, es este y este que está acá, este de acá, ¿sí? Que este que está acá es como el último que yo traté de saltear recién, porque ya lo también tienen resuelto acá. Y después, bueno, método de integración por partes, que siguen, si pueden avanzar hasta ahí, también hay 3 ejemplos resueltos. Y después tienen el otro método que se llama método de fracciones simples. Tiene más acá. ¿Estamos? Pero bueno, no hay problema. Si van a avanzar, porque todo lo otro lo hicieron, avancen con el método de integración por partes, que son los 3 métodos más fuertes. ¿Está bien? ¿Vamos con eso? Entonces, hasta el ejercicio 12, sí o sí, nos estaríamos viendo el sábado y después hago 2 comentarios que son importantes. A nosotros ya nos avisaron, a nosotros quiero decir los docentes, no esperen que salga si nos vemos las caras. A nosotros ya nos avisaron las fechas de la segunda parte. ¿Qué significa las fechas de la segunda parte? Significa
más o menos, o sea, a nosotros nos dieron la concreción del día, pero como no lo habilitaron las coordinaciones, yo no quiero decir exactamente el día, pero en la tercera semana de agosto, en la semana que arranca el 17 de agosto, en esa semana estaría el segundo parcial. O sea, de acá a 3 semanas, 4. ¿Está bien? La semana siguiente, la semana del 24, está el recuperatorio y ahí terminó la materia. ¿Está? Después el final, supuestamente iba a ser presencial en el momento que se pueda hacer, no sé si van a cambiar la metodología. Digo esto por lo siguiente. O sea, de acá a esas fechas que les estoy diciendo, o sea, la fecha del examen, el segundo, que sería en la semana del 24, tenemos 4 semanas. Y tenemos 3 prácticas. O sea, esta semana es la primera, o sea, terminamos, o sea, después tenemos la del primero, la semana del 3, la semana del 10, y ya la semana siguiente sería la del 17. Hay una práctica que es la práctica 11 que lleva como 5 clases, es súper extensa, súper extensa. Entonces, la idea es tratar de hacer una práctica por semana, como para que tengan los ritmos y regulen con química, y regulen con sociedad de estado, y regulen con todas las materias, ¿no? Para que nos quede una semana de trabajo integrador, o sea, donde repasemos, donde volvamos sobre cada uno de los temas, y bueno, y a partir de ahí lleguen al examen. ¿Está? Creo que la otra vez que hicimos eso de que pudimos tener 2 o 3 clases, reuniones en la semana última para poder reforzar, creo que esas cosas sirven. Así que bueno, traten de no trazarse porque todo lo que dejen sin ver, por más que, o sea, insisto, no voy al tema de lo hago para aprobar el parcial. Está claro que tienen 1000 formas de aprobarlo, aunque ni siquiera estén en las clases. ¿Está bien? No va por ahí, va por la formación como profesionales y la formación como estudiantes, porque se les va a armar un bollo cuando quieran hacer lo que sigue. ¿Eh? Así que bueno, si hay algunas dudas, me quedo un ratito contestando, pues ya son menos cuarto, así que los que tienen que ir a química tienen posibilidad de descansar un ratito. ¿Dudas? ¿Se entendió todo lo que hay que hacer? ¿Sí? Una cosa, está habilitado el ejercicio, la actividad 12 para entregar, pero bueno, a ver, entreguenla. Tienen hasta el viernes, hasta el jueves de la semana que viene. ¿Para qué? Para que en esta semana, fin de semana, trabajemos con toda la práctica y toda la semana que viene la entreguen. ¿Está bien? Pero ya bájenla, ya la tienen, entonces van viendo qué tipo de ejercicio. Bueno, este ejercicio lo puedo hacer por sustitución, ya se lo van haciendo, van armando las resoluciones a medida que van avanzando y cuando tengan todo listo lo suben antes de la semana que viene, jueves de la semana que viene. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, yo por mí hoy ya está. Chao, Carlos, gracias. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, Nos gente. vemos, Chao, suerte. profe, hasta luego. Chao, todos al mismo tiempo. Carlos, yo tengo una pregunta. Dime. Del el 6B, que es el de... Da 0, está corregido eso ya, ¿eh? ¿Sí? Lo que pasa es que yo no entré temprano porque me quedé dormida. No. Ayer a la tarde, cita noche, lo corregimos, ¿sí? Porque habíamos Ok, sí. Porque es que de todas las formas que buscaba no daba. Yo, miércoles, ¿qué está pasando? No. O sea, cuando vean que así que, o sea, está bien, pregunten cuando nos encontramos y todo, pero a veces vuelvan a abrir el archivo y van a ver que a veces hacemos, si no, nos avisan porque tipeamos. Fíjate que yo en las clases también tipeo tanto y tantas cosas al mismo tiempo que uno comete errores en los tipeos. Así que no, ese da 0, ya se lo corregimos, ya está subido supuestamente con la corrección. Espero, yo lo chequeé y estaba subido ya con la corrección. Ok, fino, entonces. Bárbaro. Ya estaba colapsando, ya no sabía qué hacer. No. Te dio bien, quédate tranquila que te dio bien. Bueno, yo me despido porque tengo química, así que feliz día. Igualmente. Carlos, yo tengo una duda rápida. Dime. En el 10C
tenemos la integral de 0,1 de raíz de x y eso. Sí. Eh, se me complicó con el que esté definida. No, o sea, obviamente es como, por ejemplo, cuando resolviste el 6, ¿sí? ¿Estás viendo el 6? Espérate, Sí. comparto. Espera, Acá el 6. También resolviste integrales definidas. ¿Qué hacías? Buscabas una primitiva de esto, ¿sí? Y una vez que usabas una primitiva, evaluabas en el 5pi, le restabas evaluado en pi, Claro. Bueno, acá es lo mismo. O sea, vos cuando tenés que hacer esta integral definida, bueno, primero calcula la integral de esto sin límites de integración. Eso te da una primitiva. ¿Sí? ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Y una vez que tenés la primitiva, decís, bueno, entonces esta integral definida es esa primitiva evaluada entre 0 y pi. Claro, perfecto. ¿Me entendés o no? ¿Querés que escriba algo? No, pongo x a lo medio, lo hago la distributiva. Lo que quiero es que entiendas la estructura de cómo puedes resolverlo, no el ejercicio en particular. O sea, yo tengo una integral entre, no sé, a y b, de f de t, de f de x diferencial x. Esto se puede resolver directamente, o sea, si bueno, busco una primitiva, busco una función y esto la evalúo entre a y b. Ahora, Claro, si recién después. esta función es mental y entonces yo esta te la encuentro mentalmente, hago este paso. Ahora, si esta función ya tiene su complejidad, como esta que es la raíz de x por no sé cuánto, está bien, no sé, x cuadrado por, no sé, raíz cúbica de x, no sé, te estoy poniendo cualquier cosa. Sí, bueno, tengo que integrar esto entre 0 y 1 de esto que está acá. Y bueno, yo digo, hago un cálculo auxiliar. Resuelvo esta integral. Son como las que te mostré en el apunte anterior al último. Resuelvo esta integral. Pero cuando digo resuelvo esta integral, digo esta integral indefinida. Porque cuando yo resuelvo una integral indefinida, lo que consigo es la familia primitivas. Que recién ahí lo evalúo en. Meto acá para después hacer Barrow. ¿Está bien? Claro, O sea, genial. fue mentalmente, ahora tengo que hacer cuentas. ¿Se entiende, Claro, Lean? yo estaba evaluando y después, pero lo tengo definido. ¿Qué hago ahora? Claro, aplico barro. Genial. Exacto. Siempre o sea, cuando uno tiene definidas es un paso más de lo que uno tenía cuando es indefinida. ¿Está bien? Porque es una vez que conseguí la primitiva, es ahora con esa primitiva aplico regla de Barrow. ¿Está bien? Perfecto. Vale. Bueno, yo me voy a descansar que tengo química ahora. Vaya. Nos vemos el sábado. Nos Suerte. vemos el sábado. Carlos, yo te hago una mini pregunta. Vale. De 11D. 11D, espérate que lo mire. A, B, C, D, sí. No tengo muy claro si el cambio de variable me conviene que sea seno de x o seno de 2x. Y a ver, si vos propusieses el seno de x, sí. La relación de diferenciales sería el coseno por el diferencial x. Y vos no tenés el coseno por el diferencial, vos tenés el diferencial sobre coseno. Claro. ¿A Dani? Sí. Entonces, ¿qué es lo que te conviene? El coseno. Sí, claro. Porque la relación de diferenciales te va a quedar el seno por el diferencial x y todo eso lo tenés vos multiplicando. Claro. ¿Está bien? Sí. Bueno, muchas gracias, Carlos. Nos vemos el sábado. Dale, nos vemos. Yo también los dejo que tengo química. Vaya tranquilo, suerte. Gracias, Carlos, nos vemos sábado. Nos vemos el sábado. Carlos, nos vemos, yo también tengo química. Nos vemos. Un saludo.